Hola, ¿qué tal, apreciado tutor y compañeros de Cultura Política? En esta oportunidad me place comunicarme con ustedes para debatir lo que es la cultura política de Colombia a través de lo que es la Constitución, la diferencia entre la política y lo político, el ejercicio de la democracia, nuestra participación a través de las urnas, pero también para que definamos cuáles son nuestros deberes y derechos. Para responder el cuestionario planteado he invitado a dos personajes. Uno es el director de las noticias 630 de Telecaribe, el periodista José Gómez Daza, y el precandidato a la alcaldía de Barranquilla, el abogado Antonio Borges. Así que los invito a que interactuemos y debatamos este y otros puntos en nuestro foro interactivo. En esta oportunidad me encuentro con José Gómez Daza, es periodista, más de 35 años de trayectoria en diferentes medios de comunicación a nivel nacional. Actualmente es el director de las noticias 630 de Telecaribe en la ciudad de Barranquilla y también dirige el proyecto de www.lasnoticias.co. Desde el punto de vista de un ciudadano, de un periodista, similitudes y diferencias entre Estado, nación y gobierno. Vamos a definir cada cosa. Okay. El Estado se refiere a las instituciones permanentes que hacen que un país funcione. Es el conjunto de instituciones del país. Gobierno se refiere al conjunto de personas que ejercen diferentes cargos para que esto funcione. Y Estado, es decir, el gobierno está al servicio del Estado. Básicamente son las tres diferencias. Okay. La relación para un ciudadano, nadie las define, pero todo el mundo sabe qué quiere decir. El Estado es un conjunto de personas y situaciones e instituciones que deberían servirle a la sociedad. Diferencias y similitudes entre la participación política y la democracia. No hay diferencia. La participación política es el derecho que tienen constitucionalmente los ciudadanos de las democracias a participar como conductores de su nación. En las dictaduras y en otros gobiernos dictatoriales no existe la democracia y la participación ciudadana está limitada al querer del dictador. ¿Usted considera que el derecho al voto debería ser más bien obligatorio en Colombia? Es algo relativo. Yo creo que la democracia debería ser tan amplia y que el ciudadano debería ser consciente de que debe elegir a sus dirigentes nacionales. Pero desafortunadamente las costumbres políticas nuestras no permiten que el ciudadano sea libre para votar. Obligatorio o no, siempre habrá corrupción. Estamos a puertas de que los ciudadanos ejerzan nuevamente su derecho al voto, que vayan a las urnas. En los diferentes departamentos se llevará a cabo este ejercicio democrático, pero quiero establecer la diferencia entre la política y lo político. Bueno, lo político es todo el conjunto de personas que ejercen desde distintos sectores alguna actividad, por ejemplo, los partidos, los movimientos, etcétera, etcétera. Y las políticas es el diseño de una serie de normas y acciones que, por ejemplo, que coadyuvan a que un país sea mejor en determinadas áreas, la política de salud, la política de educación, la política, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los componentes que usted cree que enriquecen la cultura política? Los componentes son, no sabría decirte, porque es un espectro muy amplio, pero la cultura política se establece mediante trabajos de concientización, mediante trabajos políticos que se hagan, pero hemos visto que igual el partido de la U, el partido conservador y los demás movimientos solamente desean el poder, no trabajan a sus simpatizantes o militantes políticamente, no los concientizan, no hay trabajo político en los barrios, ni en las calles, ni en las universidades, salvo la que adelantan los gobiernos alternativos. Es igual votar por el partido de la U o el partido conservador porque no cambian nada. Y para finalizar, ahondemos un poco ya en lo particular, los derechos y deberes que tenemos como ciudadanos. La Constitución del 91 nos brinda derechos, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a tener convicciones políticas, religiosas, etcétera, etcétera. Muchos derechos. Y nuestros deberes son cumplir realmente con las normas que se establecen para que tengamos esos derechos. ¿Usted cree que ejerce sus derechos y deberes como ciudadano? En una democracia como la nuestra no se ejerce. Por ejemplo, tenemos un código de policía, que es un código
que aplancha lo cultural, es un código injusto que atropella a una nación en el sentido de que conculcan los derechos de los ciudadanos a subsistir, por ejemplo. Nuestra nación es la nación cuarta más desigual del mundo. Sin embargo, usted hace una encuesta y todos se dicen que están felices por el temor a que lo desaparezcan o lo maten. Y segundo, adicionalmente a esto, creemos que la gente tiene derecho a sobrevivir y usted ve los vendedores ambulantes que los desalojan, el vendedor de papitas le imponen un comparendo, en fin, le violan todos sus derechos. Y mi invitado en esta tarde para responder a algunas de las inquietudes que tenemos sobre cultura política es Antonio Borges, abogado constitucionalista, administrativista, laboralista, una amplia trayectoria en el mundo político. No ha definido todavía o no ha oficializado su candidatura a la alcaldía de Barranquilla y hoy se encuentra con nosotros para respondernos algunas inquietudes. Doño, bienvenido. Mil gracias, un abrazo y saludo fraterno. Doño, comencemos con una pregunta que uno a veces dice es lo mismo y uno se confunde. La diferencia que hay o similitudes entre Estado, nación y gobierno. Bueno, hay un sinnúmero de definiciones según incluso la ideología que se tiene. Pero en términos académicos, lo más universalizado posible, Pito, en términos académicos, es pensar que el Estado es una organización que tiene varios elementos o componentes, y dentro de esos componentes no solo están las estructuras de poder, los órganos de poder, sino también el ser humano. Y el ser humano, con sus conexiones, con su cultura, con sus afectos, constituye la nación. La nación se podría definir como el conjunto de humanos que tienen elementos culturales, históricos, sustanciales en común. El gobierno es uno de los elementos de la estructura de ese poder, uno de los elementos que conforman el Estado y que dicta unas normas, el que plantea unas visiones y defiende su postura ideológica desde el ejercicio de ese poder político. Y hay una pregunta que nos gustaría que nos ayudaras a contestar, y es las diferencias y similitudes que hay entre participación política y la democracia. Ok, la democracia desde la misma etimología es el gobierno del pueblo, demos kratos, ¿verdad? Entonces, ese gobierno del pueblo, concepto que ha evolucionado de miles de años para acá, hoy se plantea como la decisión que toman los habitantes de un territorio que hacen parte de un estado y que participan, valga lo reiterativo, participan de las decisiones, o en teoría deberían participar de las decisiones que les afectan, que tienen que ver con su vida cotidiana. Y la participación política es un derecho político. En nuestra Constitución está plasmado en el artículo 40, cuando dice: todo ciudadano tiene derecho a conformar, ejercitar y controlar el poder político. Otro punto en el que nos enredamos un poco es cuál es la diferencia entre la política, lo político, y quiero comenzar, ¿qué es para ti la política? Tú que la ejerces, además. Ok, entonces la política también es un concepto que tiene miles de años, que se sigue cocinando, digamos así. Y depende de la visión que tengas del mundo, del ser humano, o la ideología que tengas, te plantea esa definición. Sí, porque todos podemos ser actores políticos, sin lugar a todos dudas. Los ciudadanos. Por ejemplo, para mí la política es el arte de hacer posible lo imposible, el resolver conflictos, el utilizar el poder de las estructuras del Estado para hacer el bien. Para otros es otra cosa. Y lo político es la actitud que tú asumas. E incluso esa actitud política para algunos podría ser abstenerte, no importarte nada, dejar que las cosas pasen. Creo que lo ideal es... Es decir, cuando una persona dice no quiero ejercer mi derecho al voto, ¿estás haciendo política a su manera? Hay un fallo de la Corte Constitucional acerca de un referéndum que se planteó hace unos años y se discutió este tema. La abstención activa es un derecho político y se concluyó que sí. Ese que te dice no participo porque no creo ni en el ejercicio, ni en el sistema, ni en los candidatos, en ese momento se dijo de esa manera. Hay una pregunta que me llama la atención que estamos discutiendo en nuestro foro de la universidad y que tiene que ver con
¿cuáles son los componentes de la cultura política? Nos gustaría que tú nos ayudaras un poco sobre ese tema. A ver, yo lo he venido relacionando desde mi cátedra de Derecho Constitucional, incluso desde la cátedra de Ética Periodística, si nosotros estamos hablando, rememorando o utilizando elementos de la res pública, de la cosa pública, necesitamos que haya una actitud frente a eso. O sea, nos valemos de ese instrumento para mejorar las condiciones de vida. Y la mejor manera es convertirnos en ciudadanos. O sea, para mí, para llegar a la cultura política se necesita una construcción ciudadana. Es un proceso de ciudadanización. Solo el ciudadano consciente entiende que puede construir o hacer parte de la construcción del interés público, del interés colectivo, del derecho de todos, sin que esto signifique la sumatoria de intereses particulares y para que esto tenga efectos fructíferos, positivos en la sociedad. Llegaste a uno de los puntos que quería mencionar y me acomodo porque, a ver, Toño, uno dice, bueno, cuando uno está en el colegio uno le enseña, usted tiene derecho a, usted tiene derecho a, pero casi nunca nos dicen cuáles son nuestros deberes. Yo quiero saber qué es lo que involucra el ser ciudadano, cuáles son esos derechos y deberes que nosotros tenemos, fuera de ejercer el derecho al voto, porque siempre nos dicen, votar es un deber, pero también es un derecho, aparte de eso. A ver, en términos de la cultura y de los derechos políticos, estamos hablando de la participación. Cuando uno lee el artículo 40 de la Constitución, vuelvo y digo, la redacción es: todo ciudadano o ciudadana tiene derecho a conformar, a ejercitar o a controlar el poder político. Y lo hace a través de unos derechos políticos, unos instrumentos, el voto, el plebiscito, etc. Bien, ese es el primer elemento. Hay culturas, hay sociedades donde el voto, donde participar no solo es una opción o un derecho, se vuelve una obligación. Es obligatorio. Es obligatorio. Que de hecho eso también se ha estado debatiendo, colocar el voto obligatorio acá en Colombia. Por supuesto. Yo creo que si llegamos un día al voto obligatorio, gran parte de los vicios que hoy tenemos se podrían eliminar. Hasta la compraventa, hasta que las minorías sean siempre las que ganen las elecciones, etc. Pero hoy lo que podríamos sintetizar es eso. El ciudadano es el ser que no tiene una visión de transeúnte o peregrino, sino un sentido de pertenencia, está allí. Y donde para él lo público es lo más importante, que entiende que incluso la ley o el interés general no es la sumatoria de intereses particulares, sino que es el interés como tal por lo colectivo. De allí partimos. Cuando lo hacemos, entenderemos que es más fácil no solo vivir en sociedad, sino construir desde tu visión un mejor poder político, un mejor manejo de las finanzas públicas, un mejor manejo de la planificación, un manejo adecuado de la presupuestación, un manejo adecuado de los recursos de tal manera que se dirijan a quien corresponde y se genere una sociedad justa. Esa es al menos mi visión al respecto. Perfecto, Toño, muchas gracias. Muy bien, a ustedes, abrazo. Por ahí suena el peto, te lo vamos a mandar ahora. Muy bien. Respetar al del peto. Me agradó compartir con ustedes este espacio y los invito a que interactuemos, discutamos sobre qué es la cultura política y cómo nosotros desde cada uno de nuestros roles, oficios o profesiones podemos ser actores políticos activos. Yo soy Pilar Bustamante para Cultura Política de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.